Es uno de esos pasajes favoritos para los niños. Son de aquellas historias bíblicas que escuchamos cuando teníamos poca edad. De hecho, yo nunca puedo usar el hecho de la expresión cuando yo era pequeño, porque eso trae algunos inconvenientes. Porque entonces todos ustedes se preguntan, cuando tú eras pequeño y cuando tú has sido grande. Entonces eso trae una serie de, no puedo decir cuando era pequeño, pero recuerdo lecciones tempranas a mis 4 años de edad. No he crecido mucho después de ahí, pero sí recuerdo estas historias. Y primer libro de Reyes, capítulo 3, es la historia del rey Salomón, el hijo del rey David. Yo he titulado este mensaje Dos deseos. Esta pregunta que el Señor le hace a Salomón en el versículo 5, en las escrituras es también repetida en otras instancias. ¿Recuerdan el ciego? Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego rápidamente dice lo que quería. Señor, que recoger la vista, quiero ver. ¿Recuerdan cuando Elías le pregunta en el segundo libro de Reyes? Le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu, de tu ministerio. Quiero ser un hombre, quiero hacer más de lo que pudiste hacer por el Señor. ¿Cierto? Pero Dios pregunta a Salomón, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Cuál es tu petición? Y la pregunta para ustedes en esta mañana es la misma. Yo he titulado Dos deseos, porque yo creo que siguiendo el ejemplo de Salomón, hay dos cosas que desear. Yo espero que sean sus deseos también. Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo al Señor, ¿cuál sería? Yo quisiera que cada uno de ustedes sea completamente honesto con su respuesta. Porque Dios mira el corazón y Dios sabe lo que realmente deseamos. ¿Cuál sería ese deseo? ¿Qué es lo que hace tu corazón latir? ¿Cuáles son tus anhelos más importantes? ¿Qué deseas con todas tus fuerzas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son las cosas que hacen que tu corazón lata fuerte, se agite, tenga taquicardia, el término médico que usamos? ¿Cuáles son tus anhelos más importantes? El verso 3 dice, Salomón amó a Jehová y andaba en sus estatutos. Y esta es la base para el éxito en la vida de Salomón, la bendición espiritual en la vida de este hombre. Con mucha frecuencia nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos o cuáles son las características del hombre que Dios bendice? ¿Recuerdan ese proverbio, Proverbios capítulo 20, verso 28? El hombre fiel tendrá muchas bendiciones. Así que con cierta frecuencia el creyente del siglo XXI anhela las bendiciones de Dios. No estando consciente del costo o del precio de esas bendiciones, pero sí las deseamos. Deseamos ser bendecidos por Dios. Todo el mundo quiere tener una larga vida. Noten que el resultado de la vida devota o piadosa de este hombre, de Salomón, da como resultado que Dios le dice en el verso 14, si anduvieres en mis caminos como lo estás haciendo, guardando, obedeciendo mis mandamientos y mis estatutos, como anduvo tu padre, yo alargaré tus días. Si queremos una vida sin enfermedad o una vida longeva, quizás una enfermedad, pero que nos permita vivir y vivir por largos años. Queremos que Dios nos bendiga, que tengamos una buena familia, gozar de buena salud, un trabajo estable y tantas cosas que los seres humanos desean. Pero si tuvieras la oportunidad de pedir a Dios un deseo, ¿cuál sería tu deseo? En la historia que tenemos, Dios dice en el verso 5, pide lo que quieras que yo te dé. Santiago hablando de esta realidad y este recurso que está en las manos de todo creyente, la oración, como la vía y la forma, el medio en que Dios nos puede hablar y nos puede contestar nuestras peticiones. Santiago dice en el capítulo 4,
ustedes no tienen porque no piden. Y luego dice, y cuando lo hacen mal, piden mal para gastar en sus deleites. Yo recuerdo en una ocasión, un hermano estaba pidiendo consejo. Recuérdense, a pesar de que ustedes no vean canas, las hay. Hay unas cuantas por ahí. A veces mi esposa se ríe porque yo le digo, yo frecuentemente le digo a ella, yo tengo 21 canas en la barba, lo que pasa es que he descubierto el secreto de la juventud. Mi esposa tiene una pinza en el baño cuando yo no encuentro qué hacer. Ese es el secreto de la juventud, ¿cierto? Pero pensando en esto, con frecuencia los jóvenes tienen ideas equivocadas, deseos incorrectos. Y a veces también los más adultos. Recuerdo un hermano que me dice, pastor, quisiera pedir el consejo suyo. Yo siempre he soñado con tener un BMW. Yo apenas puedo cumplir con los gastos de mi familia, pero yo siento ese vivo deseo. Yo quiero que usted ore por mí para que el Señor me provea de ese carro. Yo lo quería antes de casarme, entonces me casé y la cosa se ha complicado. Ya los muchachos tienen unos 12, 13 años. Yo no he podido comprar mi carro. Yo creo que este es el momento. Yo no creo que tenga con qué pagarlo, pero el Señor proveerá. Santiago capítulo 4. Pedís mal. Saben que muchas veces el Señor no contesta nuestras oraciones porque pedimos mal. Y Dios le dice a Salomón en el versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé. Muchos de ustedes estarían pensando en este momento, yo también quiero un BMW, yo quisiera una casa, yo quiero un yate, yo quiero un jet privado, yo quiero tantas cosas, y de ahí sale el evangelio de la prosperidad y todas estas distorsiones. O el falso evangelio, solo hay un evangelio, o el falso llamado evangelio de la prosperidad. ¿Cuál fue la petición de Salomón? En el versículo 6 Salomón dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo mi padre David, porque él anduvo delante de ti en verdad y justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón en el versículo 6 está reconociendo la fuente de las bendiciones de Dios. Siempre han estado ligadas con la obediencia, siempre han sido ligadas a la obediencia. Dios no bendice a nadie que no es fiel. Dios no bendice a un corazón que no es obediente. Y de hecho, cuando ustedes van a Josué capítulo 1, que Moisés está de partida, y recuerdan que Moisés deja ciertas órdenes a Josué, como líder del pueblo, en el discurso que he dado a Josué, el versículo 8 dice, si no te apartas de este libro de la ley, si de noche y de día meditas en él, si estás atento a él, dice a derecha y a izquierda, a diestra y siniestra, sin apartarte de él, dice, entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que claramente cuando Salomón dice, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, tú has reservado esta gran misericordia para él. Salomón está diciendo, el resultado de las bendiciones de mi padre David estuvieron ligadas a su obediencia, su fidelidad. Y recuerden que David no fue un hombre perfecto, pero en cuanto a su devoción al único Dios, Jehová, lo fue. Nunca adoró a otro Dios que no fuera Dios. Y cuando pecó se arrepintió y corrigió los errores. Ahora pues, verso 7, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Soy inexperto. Noten la humildad de Salomón. Y una condición necesaria para nuestras oraciones es la humildad. Ser humildes. Sinceros, verso 8, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ahora escuchen esto. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Saben cuál fue la petición de Salomón?
Un corazón sabio. ¿Saben cuál debería ser? Son dos deseos que quiero que veamos en esta mañana. Pero ¿saben cuál debe ser nuestro primer deseo? El que fue el deseo de Salomón. Un corazón sabio. Un corazón que tema a Dios. Un corazón que le honre. Un corazón que sea devoto a Él. Un corazón que le ame. Proverbios capítulo 1, verso 7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Así que la sabiduría se inicia con una vida que teme a Dios. Y hoy muchos de los predicadores modernos tratan de suavizar el término, pero en Hebreos la idea de temer a Dios es precisamente lo que implica miedo. Miedo a fallarle, sabiendo las consecuencias. Hoy muchos de los predicadores dicen, no lo cojas de esa manera. El pasaje, ¿sabes qué? Ese temor que está ahí descrito es más reverencia, es más respeto. No, porque ¿cómo va a ser que Dios quiere que le temamos, que le tengamos miedo? Recuerdan el caso de Apocalipsis capítulo 1, cuando el apóstol Juan, ve al Jesús glorificado. Aquel discípulo que había estado en el pecho del Señor, que le amaba, y dice la Escritura que era el discípulo más cercano. Y según la tradición es confirmado también como el discípulo que estaba en su pecho. ¿Recuerdan en la cena? Aquel a quien amaba Jesús, el mismo Juan, en su escrito dice el discípulo a quien Jesús amaba. Y Pedro hacía preguntas acerca de ese discípulo. Era un discípulo especial. Y cuando Juan ve al Cristo glorificado, dice sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce, y se cae como muerto. En Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene la revelación de la gloria de Dios, que tenemos ahí los ángeles adorando al Señor, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria, que todo el ejército celestial se postra ante Dios. ¿Qué pasó con Isaías? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey! Esta clase de temor hace falta en estos días. ¿Saben por qué esta nación hoy juega con los valores bíblicos? ¿Saben por qué esta nación hoy quiere definir o redefinir lo que Dios hace miles de años definió como la unión de un hombre y una mujer? Porque ellos sienten que tienen el derecho y le llaman libertad a eso, a su pecado, porque no tienen temor de Dios. La gente que ve a Dios como un anciano que no tiene capacidad de hacer nada, sencillamente de tolerar toda la maldad humana sin hacer nada. Pero Salomón me estaba pidiendo lo que yo deseo que cada uno de ustedes pidan en esta mañana: un corazón sabio, un corazón que aprenda a distinguir entre lo bueno y lo malo. De hecho, la Escritura y los profetas en el Antiguo Testamento hacían ese llamado tajante y decían: ¡ay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno! Y vivimos en tiempos donde se habla mucho de relatividad, de conceptos relativos. No, eso era antes. Eso no es tan así ahora, la cosa no es así. No, las cosas han cambiado. Eso era para ese tiempo. Muchachos, tú estás un poco atrás. Los tiempos han cambiado, eso era antes. Ahora todo el mundo tiene que tener derechos, eso es un asunto de preferencia. No, eso no es pecado. Ustedes le llaman pecado. No, eso era antes. Dame un corazón sabio para distinguir entre lo bueno y lo malo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Necesitamos corazones sabios. Esta nación necesita de hombres y mujeres que se paren en medio de la confusión que hay, estos valores que han sido distorsionados, y que se levanten con la bandera de Cristo y digan: esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios aborrece, esto es pecado. Dios está buscando de hombres y mujeres que se levanten y llamen a lo malo malo y a lo que es bueno, bueno. Porque en el mundo que estamos viviendo de desvalorización, hoy ya no se sabe qué es bueno, ni se sabe tampoco qué es malo. Y hoy Dios está buscando hombres y mujeres que, en vez de estar pidiendo juguetes para entretener su corazón, para entretener su alma, para estar cada día más y más y más, ¿acaso no han leído la Escritura cuando Lucas capítulo 21 el Señor está hablando de los días finales y hablando de las señales que precederán al fin? Y el Señor dice: mirad, porque los discípulos tenían la gran preocupación de cuándo serán estas cosas.
¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo será el final del siglo? Jesús le dice, no, a usted no les toca saber esas cosas, pero yo les voy a decir qué necesitan saber. Verso 34, mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida, y aquel día les sorprenda como un lazo. Y Jesús está hablando de la idea, algunos han visto cómo el torero enlaza a la vaca o al caballo. Algunos tuvieron esa experiencia alguna vez, cómo toma su soga, la tira y cuando de repente ya el caballo sencillamente ve que está preso, no tiene para dónde ir. Jesús dice, tengan cuidado ustedes, si se dejan llenar el corazón de lo que no sirve y sus corazones se cargan de glotonería. Dame un corazón sabio para discernir entre lo bueno y lo malo. Dame un corazón que te ame, dame un corazón reverente. Tenemos, y yo insisto en esto, tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Están nuestros corazones cargados de los negocios de esta vida? Como dice Pablo a Timoteo, ninguno que milita para el Señor, ninguno que está sirviendo al Señor de buena gana y en buena lid, se enrede en los negocios de esta vida. Hoy estamos tan ocupados y yo pienso que el capitalismo de este país nos consume. Somos pequeñas máquinas que trabajamos para pagar biles y trabajamos para sostener todo el glamour bélico o militar de este país. Apenas hay un conflicto en el mundo y este país ya está, ni siquiera han empezado bien a pelear con Estados Unidos, ya está desplegando sus tropas. Nosotros somos quienes pagamos esas cosas. Cada tanque de guerra le cuesta millones. Cada avión de guerra somos nosotros con nuestros impuestos. Y somos máquinas del capitalismo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos? Y si de repente, si Dios pudiera, yo recuerdo a alguien ejemplificando la situación de Lucas 21:34, dice esta historia. Jesús deja a un discípulo, uno de sus discípulos, y se va al cielo. Y le dice el discípulo, no me dejes de esta manera porque yo no tengo con qué comer. Yo necesito que tú me des cómo yo pueda comer. Bueno, entonces el Señor le deja una vaca. Pues el hombre dice con el tiempo, bueno, esta vaca me está produciendo leche y no solamente es suficiente para mí, me parece que si yo comienzo a vender leche quizás me aumente un poco más mis recursos, así que el hombre comienza a vender leche. Pues el hombre comienza y compra otros animales y ya tiene una finca y ha hecho granjas y Jesús regresa. Y cuando Jesús regresa le dice, él no conoce él a Jesús y le dice, ¿qué quiere usted? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cuáles negocios le traen por aquí? Y entonces Jesús le dice, no, yo vengo a buscarte, yo soy Jesús. Oh Señor, disculpa, pensé que eras alguien que venía a comprar. El discípulo había perdido toda visión de lo que el Señor había dejado en su corazón, porque se había enredado en los negocios de esta vida. Dame pues un corazón sabio. Salmo 90, versículo 12. Me encanta este salmo, porque lo escribe Moisés. Y fuera de estos, del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, es interesante notar que en el libro de los Salmos tenemos un salmo escrito por Moisés. Y Moisés habla de la brevedad de la vida, dice, acabamos nuestros años con un pensamiento, pronto pasamos y volamos, y nuestros años son cortos, dice 70 años, y a los más robustos, 80 años, pero Moisés termina su oración en el Salmo 90. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y la pregunta es, si vives tú como Moisés, si cada día, cada experiencia que vives te lleva a ser más como Cristo y te desarrollas más en los caminos del Señor y amas más al Señor, y cada día que pasa eres un mejor cristiano y aprovechas mejor tu tiempo y estás invirtiendo para el reino de los cielos. De eso se trata todo. Cuando Moisés dice, enséñanos a contar nuestros días, esos segundos que serán luego minutos, y esos minutos que serán luego ¿qué? Horas, y esas horas se volverán luego días. Y los días, meses, semanas, meses, son nuestros años.
nuestros años. Deberíamos estar más conscientes de lo que hacemos con nuestro tiempo. Y es la oración de Moisés y es la petición también de Salomón en esta ocasión. Dame un corazón sabio. El apóstol Pablo, hablando de esta realidad, dice: no seáis insensatos de cuál sea la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: ustedes que están durmiendo, levántense de los muertos. Dice: y os alumbrará Cristo. Dice: no seáis insensatos de cuál sea la voluntad de Dios. El no saber lo que Dios quiere hacer con tu vida cada día es perder el tiempo, perder la vida. Es perder la vida. Y estar pensando y trabajando y pensar que solamente es aquí y ahora, y quiero tener, y olvidar lo más importante. Te estás perdiendo lo más importante. El apóstol Pablo dice: no seas insensatos, no seáis necios. Y entonces dice: sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para ustedes. Entonces dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego dice entonces en el versículo 18: antes bien sed llenos del Espíritu Santo, y se hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Saben cuál es la vida de un corazón sabio? Un corazón que se deleita en la palabra del Señor. Hemos perdido el deleite en la palabra de Dios, hemos perdido el deleite en la casa de Dios. Y cantamos hoy, nuestra hermana Abel nos guiaba en la oración diciendo: mejor es un día en la casa del Señor. Y el Salmo 84 expresa esa realidad. Y dice David: yo preferiría estar en el patio, en los atrios de la casa de mi Dios, que habitar en cualquier lugar de maldad. Pero hoy, con mucha tristeza, yo veo que los creyentes prefieren estar en cualquier lugar, menos en la casa de Dios. Y encuentran más deleite en cualquier lugar, menos en la casa de Dios. Oh, ese bendito celo que teníamos antes. La gente entendía lo que era el día del Señor. Hoy es el día de las playas, hoy es el día de las vacaciones. Y yo les voy a decir con toda sinceridad: el miembro de esta iglesia que salga de vacaciones y les toque estar un domingo fuera de su iglesia, debe buscar un lugar donde glorificar al Señor el día domingo. Debe hacerlo. Usted estará de vacaciones, pero yo no consigo la idea de un creyente que esté de vacaciones del Señor. En esta semana me decía el hermano Israel: el pastor, ¿qué hacemos cuando los hermanos se van de vacaciones? Los sacamos de los grupos de oración. Y yo reflexionaba sobre esta pregunta que me hacía el hermano Israel. Yo les voy a decir lo siguiente: si usted se va a Hawái y allá tiene señal, allá quiero yo que usted ore, porque no se coge vacaciones del Señor. Usted cogerá de otra cosa, pero no del Señor. Tenemos que vivir sabiamente, tener un corazón sabio. Todas estas tendencias de ahora, pero el pastor es demasiado exagerado. ¿Qué será dejar de orar 1 o 2 semanas que yo estoy de vacaciones? Déjenme decirle: nuestra iglesia se sostiene con sus rodillas. Y esta iglesia no es más grande que lo que son sus oraciones. Y esto se va a mantener, y Dios va a traer frutos en esta iglesia a medida que usted y yo seamos fieles. ¿Acaso el Salmo 1 no dice que el varón, ese varón que será bienaventurado, bendecido, dichoso, y todos los epítetos y todas las características que expresa esta palabra, bienaventurado? ¿Acaso no dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Es fiel. El Salmo 84, el versículo 11 dice: y Dios no quitará el bien a los que son íntegros. La bendición de Dios no se apartará de la vida que es íntegra. Por eso el gran problema de las vidas fracasadas cristianas en este siglo XXI es la poca integridad que existe en nosotros. Se nos da lo mismo usar el día del Señor para cualquier actividad personal. Yo estoy diciendo, hay cosas que son, obviamente usted es un militar, no puede, Dios le manda a cumplir con sus obligaciones. Si un domingo está de servicio o es un médico, todas esas son cosas que están reguladas por la palabra del Señor. Pero que usted coja
de los 7 días de la semana, usted coja el domingo porque usted dice a la playa y no venir a adorar al Señor, eso está mal. Está mal. Tenemos que aprender a tener un corazón sabio. El verso 10 que dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces dijo Dios, verso 11, porque has pedido esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro. Y aún, verso 13, también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y no quitará el bien a los que aman en integridad. Daniel capítulo 3 es una expresión de integridad. 3 jóvenes desafiaron al hombre más grande del mundo, Nabucodonosor, en su época, por serle fieles a Dios. Cuando en Daniel, versículo 14, capítulo 3, Nabucodonosor le dice, yo he escuchado que ustedes no quieren adorar mi imagen. Ahora, ¿están dispuestos a cambiar, a honrar mi Dios, a adorar mis imágenes? ¿Cuál es la respuesta de estos jóvenes? No es necesario que nosotros te hablemos de este asunto. El Dios a quien nosotros servimos puede librarnos. Y déjanos decirte una cosa. Pero si Él no nos quiere librar, de todas formas, no vamos a adorar tus imágenes. Vamos a ser fieles hasta la muerte. Oh, cuánto yo anhelo ver en cada uno de ustedes ese deseo de Dios. Un corazón sabio. El segundo deseo, y aquí terminamos, debe ser este. Y lo expresa Asaf, lo expresa David, lo expresa el profeta Isaías, y lo expresaron otros hombres. Es el deseo que todos los hombres de Dios que han sido exitosos han tenido. Es el deseo más importante. Es el primer y más grande mandamiento. Dios mismo. ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cuáles son las cosas que deseas en tu corazón? ¿Sabes cuál debe ser el deseo más grande? Dios mismo. Salmo 73, versículo 25. Asaf tenía conflictos interiores. Veía cómo los malos estaban progresando. Y él que servía al Señor tenía dificultades y situaciones difíciles. Y Asaf en el versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos creyentes hoy tienen este deseo y desean a Dios de esa manera? Asaf dice, yo no quiero otra cosa. Lo único que yo tengo es a ti en el cielo y aquí en la tierra. Yo no deseo otra cosa. Y Asaf, y si estudian el Salmo 73, Asaf dice, estos impíos no son molestados, dice, y logran con creces los antojos del corazón. Estos impíos, todo lo que quieren lo logran. No te honran, se burlan, dice, la soberbia está en sus ojos, y no son molestados por el mal, y viven bien en esta vida. Pero entonces dice Asaf, hasta que entrando en el santuario comprendí. Entonces tuvo un corazón sabio Asaf, que el único bien era Dios. ¿Y saben cómo termina el Salmo 73? Miren la decisión, la resolución del salmista Asaf. ¿Cuál es la conclusión a la cual él llega en su vida? El versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la ropa de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf dijo, tú eres mi porción. Tú eres lo que yo anhelo, tú eres lo que yo quiero. Y en el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, esta es mi decisión. Noten, porque de aquí el verso 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero escuchen la resolución de Asaf, escuchen la determinación, escuchen su deseo, que está expresado en la palabra, en la palabra en cuanto a mí. Verso 28, en cuanto a mí,
El acercarme a Dios es que es todo el bien. Es todo el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Él es todo lo que yo necesito. Él es todo para mí. Y si tengo a Dios no me hace falta nada. De hecho, Pablo, hablando de esta realidad, en Filipenses capítulo 4, recuerda el versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todas, ¿qué? Todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ha aprendido a vivir en cualquier situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia y tener necesidad. Dice, por todo y por todo estoy enseñado, para tener hambre así como para estar saciado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él suplirá todo lo que nos haga falta. Cristo es todo para mí. Pablo lo expresó también. Y Pablo en su oración de Filipenses capítulo 3 dice, deseo conocerle y ser hallado en Él. Y prosigo la meta. Dice, no lo he alcanzado ya, quiero ser hallado en Él, participar de sus padecimientos. Pablo quería tanto a Cristo que quería identificarse con Él en sus sufrimientos. Pero hoy este deseo se ha ido de muchos corazones. Asaf dice, el acercarme a Dios es el bien. Y tú hoy estás diciendo que hay muchos bienes en tu corazón, que hay muchas cosas que tú deseas, que consideras que son el bien. Un buen trabajo, estabilidad financiera, una buena cuenta de ahorros. Esas son las cosas que tú llamas el bien. Pero estos santos hombres de Dios decían que el bien era Dios mismo. Y cuando Salomón dice, dame un corazón sabio, Salomón está diciendo, yo quiero a Dios mismo. Isaías 26, 8 y 9. Isaías expresa, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Dice el verso 8, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Verso 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu, me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que desean a Dios? Que orar es, que encuentran delicia, como el Salmo 16 dice. Recuerden el Salmo 16, verso 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde están esos creyentes que disfrutan a Dios y que cuando que no buscan a Dios como un recurso cuando tienen problemas, sino que le disfrutan en todo tiempo? Decía Isaías, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, en tanto que esté vivo, en tanto que viva. Dice, mi alma te ha deseado. El Salmo 63 dice, oh Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Estamos hablando de cosas que parecen, pero eso se hacía antes. Martín Lutero, tres días orando. David Brenner. Y por ahí sigue la lista, Charles Spurgeon. Todos estos, Jonathan Edwards. Todos estos grandes hombres de Dios pasaban horas enteras de madrugada buscando al Señor. Y nosotros hoy hacemos una oración de 5 minutos y pensamos que estamos listos. Recuerdo que Oswald Chambers compartía con los hermanos allá en el matutino. Y el matutino está abierto para toda la iglesia. Todos los sábados vamos a estar aquí orando. El que quiera puede venir. Antes de irse a su trabajo, los que trabajan. Ya antes de las 7, usted está a las 7 de la mañana, está listo para irse a trabajar. Pero les voy a decir algo. Oswald Chambers decía, a Dios no se le olvidó despertarte hoy. Por lo tanto, a ti no debe olvidársete orar. ¿Acaso no es lo que dice el Salmo 3:8? Yo desperté y dormí, porque tú, Jehová, me sustentabas. Usted está despierto hoy, usted vive. Y yo que soy médico y conozco perfectamente la fisiología humana, usted es un milagro. El hecho de que cada una de sus células, billones de células, estén funcionando hoy, es porque Dios le sostiene. Y si a Dios se le olvidara de despertarlo a usted, fuera un problema serio, porque eso significaría que usted estuviera muerto. No debería olvidarse de orar y buscar a Dios. Dice, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David había entrenado tanto su corazón y su deseo era tanto Dios. ¿Saben qué? Que en condiciones naturales donde el cuerpo solamente anhela H2O, agua, David le había enseñado a su carne a desear a Dios.
Por eso en el versículo 3 David dice, tu misericordia y tu gracia es mejor que la misma vida. Yo quiero citarles a ustedes un hombre llamado David Branner, un americano nacido en Connecticut. Murió a sus 29 años de edad, 1742. Murió en la casa de Jonathan Edwards, uno de los mejores predicadores que ha existido. Este muchacho, a sus 29 años de edad, 5 meses y 19 días de edad, cuando la mayoría de los jóvenes estaban ansiosamente pensando y proyectando en qué gastarían sus vidas, ya él había gastado para Cristo. Recuerden que él fue misionero de las pieles rojas en la zona metro, o sea, Connecticut, New York, New Jersey. Los indios pieles rojas en el 1700. Este joven vivió 8 años como cristiano. Y de sus 8 años que tuvo como cristiano, 4 de ellos los vivió en el campo misionero, con los indios pieles rojas. ¿Saben lo que decía David Branner? Una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres del mundo. Y yo les voy a leer 2 o 3 cosas que él escribió en su diario. Dice David: anhelaba tanto la presencia de Dios, así como liberarme del pecado, que al mejorar prefería morir a tener que volver al colegio y alejarme de Dios. David Branner tenía tuberculosis. Y cada vez que tosía, escupía sangre. En el 1700 no se conocía mucho de la tuberculosis en los términos de tratamiento. Un joven de 29 años viviendo, recuerden que la tuberculosis es una enfermedad socioeconómica. Quiere decir que la persona que no se alimenta bien, malnutrida o desnutrida, tiene desventajas con la tuberculosis. Además de que es crónica, es sistémica, ataca el cuerpo completo. No había muchos tratamientos en este tiempo y él no tenía acceso tampoco. Así que este muchacho, escupiendo sangre, va al campo misionero. Y ustedes y yo tenemos excusas de que cuando está lloviendo nos salimos a evangelizar y tenemos carros. Y que no venimos a la iglesia cuando hace frío, pero tenemos calefacción en los carros. Este hombre en pleno invierno, la historia cuenta que oraba cubierto de nieve y después de pasar horas agonizando y orando por el desenfreno y la idolatría que había en los pieles rojas en el área metro, dice la historia que la nieve alrededor de él se derretía, porque ustedes saben que la tuberculosis, uno tiene fiebre todos los días, temperaturas altas todos los días, o sea, es fiebre todos los días hay fiebre, tos y pérdida de peso. Esa es la trilogía de la tuberculosis. Y sangre cuando se tose. Y este joven, la fiebre eran tan altas que oraba y derretía la nieve y se pasaba noches enteras orando. Y escuchen esto, cuando él estaba en un momento enfermo y él decía que prefería morir a tener que volver a una vida secular y dejar a su Dios, porque en ese momento de enfermedad él estaba más cerca de Dios. Oh, si mi alma estuviera envuelta en el amor divino, decía él, eso fue el 1 de abril de 1742. Estuviera envuelto en el amor divino, mis anhelos y deseos de Dios aumentaran. Oh, bendito Dios mío, déjame subir hasta cerca de ti, amarte, desear, implorar, luchar, extenderme hacia ti para la liberación de mi cuerpo de pecado y de la muerte. Abril 1 de 1742. 15 de abril de 1742. Mis deseos al parecer se centran en Dios. Encontré una atracción palpable del alma hacia Él en varias ocasiones en el día de hoy. Sé que anhelo a Dios y la conformidad con su voluntad en pureza interior y santidad. 10,000 veces más que nada más aquí abajo. David Branner, muriendo de tuberculosis y viendo al Señor en el campo misionero, decía: yo anhelo a Dios más que 1,000 cosas en esta vida. 26 de abril de 1742. Oh, mi alma anhela en extremo este estado bienaventurado de perfección, de liberación de todo pecado. Oh, si pudiera pasar todo momento de mi vida para la gloria de Dios. Y finalmente les leo una cita de ese mismo día, 26 de abril de 1742. Me retiré temprano para mis devociones privadas, y en oración Dios tuvo a bien derramar tales consuelos inefables en mi alma que no pude hacer nada durante un rato,
más que repetir una y otra vez: oh mi dulce Salvador, oh mi dulce Salvador, a quien tengo en el cielo sino a ti, y no hay nada, no hay ningún otro bien en la tierra que desee sino a ti. Si mi alma tuviera 1000 vidas, con todo gusto las habría entregado todas de inmediato para estar contigo. Expresiones como estas nos desafían, pero al mismo tiempo nos hacen ver qué tanto hemos caído como cristianos. Porque nuestros anhelos no son ni siquiera se acercan a los anhelos de estos santos hombres de Dios que vivieron antes de nosotros. El Salmo 84, 10 decía el salmista: mejor es un día en tus atrios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 27, verso 4, David dice: una cosa he pedido a Dios, una cosa he demandado, eso buscaré, que sé yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios, para aprender en su templo, inquirir en su templo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Es Dios? El más grande de todos los mandamientos, escrito en Mateo capítulo 22, verso 37, como el primero y más grande mandamiento: ama al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Amas a Dios así? ¿Qué quieres que yo te dé? El Señor pregunta en esta mañana. ¿Cuáles son tus deseos? Quiero terminar con el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Tú quieres bendición de Dios en tu vida? Deleítate en Dios. Hónrale, ámale, pídele a Dios un corazón sabio como lo hizo Salomón. Y que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Hemos sido retados por tu palabra. Yo no quiero pasar la oportunidad en esta mañana de hacer un llamado en esta mañana. Yo creo que hemos sido confrontados por la palabra de Dios, los deseos que tenemos. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más anhelas con tu corazón? ¿Qué hace que tu corazón lata? ¿Es Dios? ¿Anhelas a Dios en su presencia más que todas las cosas? ¿Deseas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente? ¿Le amas con todas tus fuerzas? Porque si solamente quieres los regalos de Dios, si solamente quieres las bendiciones de Dios cuando no le quieres a Él mismo, estás equivocado. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Ahí en su silla, quisiera saber, dejando levantar su mano, ¿quién ha sido movido por la palabra del Señor? Sino predicador, pastor, yo quiero hacer de Dios mi deseo. Él es mi deseo. Yo quiero que Él sea lo más importante en mi vida. Yo quiero un corazón sabio como Salomón. Yo quiero pararme por la verdad de Dios. Yo quiero distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo quiero ser un representante de Cristo y ningún otro bien hay fuera de Dios. Yo quiero ser como David Brenner. Yo quiero ser como esos hombres de Dios que conocieron, que disfrutaron de la presencia del Señor. Alguien levanta su mano. Dice: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más siente: Dios te bendiga. Que Dios ha hablado en esta mañana y le ha confrontado. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Es Dios tu deseo? ¿Es Él lo que más deseas? Pídele al Señor que te dé las fuerzas en esta semana, de comenzar una semana diferente, con perspectivas espirituales, con un enfoque espiritual correcto, con deseos correctos. Que Dios te dé un corazón sabio y que cada día lo aproveches, invirtiendo como para la eternidad. Como decía Hudson Taylor, envía cada día, envíalo a la eternidad como un vestido que siempre querrás usar, que no tendrás nada de que avergonzarse.
Vive de tal manera, decía Hudson Taylor, que la forma en que vives es como una ropa que mandarás a la eternidad, que te estará esperando por siempre, que no tendrás nada de que avergonzar. Aquellos que han sido tocados, hagan esta oración junto conmigo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a desearte. Danos un corazón sabio. Y enséñanos a traer a nuestro corazón y a contar cada día con sabiduría. Danos las fuerzas en Cristo Jesús.